Y Estados Unidos es ahora la mayor nación deudora del mundo. ¿Y tú vas a comprar un bono? ¿Estás loco? En el 74, creo que fue en el 74, el dólar se convirtió en el petrodólar, porque Nixon sacó esto de aquí. Ahora, la pregunta es, después de que le quitaran el petro, ¿qué se convirtió entonces en un activo de primer nivel? Solo el oro. Y eso fue en 2019. Andy, creo que fue la deuda de bonos. Bueno, fueron los bonos y los dólares considerados como activos de primera categoría, eso es correcto, y todavía lo son hasta el día de hoy. Por favor, entiende esto, Andy. Cuando hablo con amigos de por ahí dicen, ¿qué es un activo de nivel 1? ¿Qué significa eso? Se llama una letra, un bono. Y para mí, los bonos son tan malos como esto. Bueno, tienes razón, desde un punto de vista histórico, la deuda pública tiene una historia muy superficial como activo. Eso es a lo que me refiero. Así es, y ahora mismo hay 3 activos de primera categoría en lo que respecta al gobierno. Un momento, déjame recapitular. Cuando el bono se convirtió, después de todo esto, el bono se convirtió en el activo número 1 en el mundo. ¿Cómo es que los bancos comenzaron a colapsar? ¿Qué pasó con Silvergate? Quiero decir, con CBP y demás. Todos estos bancos fueron incentivados cuando depositas dinero en un banco, es un activo tuyo, del depositante. Es un pasivo del banco y los bancos tienen que compensar ese pasivo con un activo. Tradicionalmente se hace con los bonos del tesoro a 10 años porque son muy líquidos y no tienen riesgo. Es lo que todo el mundo pensaba. Y eso fue con tasas de interés que habían estado a 0 en la tasa de fondos federales durante casi una década. La razón por lo que esto es candente para mí es porque acabando de salir de Vietnam en el 74 había una cosa llamada 401k que acababa de salir. En 1974 apliqué para ser un planificador financiero y esos estúpidos planificadores financieros empezaron a decirme que los bonos eran seguros. Dije, tienes que estar bromeando. Ahora bien, yo acababa de regresar de Vietnam volando esta cosa alrededor del lugar, buscando oro. Y los bonos no son seguros. Pero al público estadounidense se le ha enseñado a comprar estas cosas de papel y luego los bonos, que son deuda. Por eso me enciende tanto cuando un planificador financiero me dice que se llama el 60-40. 60% en acciones, 40% en bonos. Y entonces tienes a la gente creyendo que los bonos son seguros. ¿Son seguros? Bueno, en tanto y cuanto los tipos de interés no han ido más que a la baja desde 1982, ciertamente han sido seguros y han tenido mucha liquidez, pero a medida que las tasas de interés han comenzado a moverse en otra dirección, se comienza a tener una visión totalmente diferente, totalmente. Y cuando ves que las tasas de interés suben, junto con el hecho de que todos estos bancos se les ha permitido mantener prácticamente nada en la forma de requisitos de reserva. Cuando los depositantes dicen devuélveme mi dinero y los bancos no lo tienen a la mano, se ven obligados a vender esos bonos, entonces han perdido 40 o 50 céntimos de dólar por dólar, ya que las tasas de interés han subido muy rápidamente, 11 aumentos consecutivos de la tasa de interés. Andy, simplifícalo, los bonos no son seguros, ¿de acuerdo? Ya no son seguros, eso es exactamente correcto, no lo son, pero siempre fueron considerados los activos más seguros del planeta. Una cosa más, cuando Andy me llamó y me dijo que Credit Suisse estaba bajando, y luego Credit Suisse, el sistema bancario suizo era el mejor del mundo, el sistema bancario suizo está bajando porque sus bonos están bajando. Y nuestros planificadores financieros todavía te dicen que lo más seguro son los bonos. Eso es todo lo que estoy tratando de hacer, que la gente despierte, porque nuestros maestros de escuela definitivamente no te van a decir esto, porque para eso trabajan. Adelante, Charles. Bueno, aprecio la deconstrucción de Andy del mercado de bonos en los 80 años, pero lo esencial a recordar en el entorno actual es que todos estos instrumentos son promesas de pago. Todos estos instrumentos te pagarán basándose en la contingencia de que las personas que los emitieron sean capaces de hacerlo, que no te defrauden, que el Estado no intervenga y lo joda todo o puedan hacerlo. Así que en el entorno actual en el que todo se está desmoronando y en el que en el centro de nuestra estructura económica no se sostiene,
Lo más importante que hay que recordar es que no quieres ser dueño del pasivo de otra persona. A veces los bonos son buenos, a veces son malos, pero ahora mismo todas las promesas de pago son un fraude con riesgo. Mira este país, miren, la administración de Biden acaba de tener el mayor déficit mensual en la historia de América. 314 mil millones de dólares en un mes. ¿O debe haber habido un déficit en los ingresos? No hubo un déficit en los ingresos. Los ingresos aumentaron un 9%. Los ingresos subieron para el Estado y aún así el déficit fue el mayor déficit mensual de la historia. Lo que digo es que todas estas promesas de pago, sea quien sea el emisor, son contingentes. Es como un juego de Django. La gente está sacando pequeños bloques aquí y allá, y todo está a punto de caerse. La banda elástica se ha estirado hasta su extensión lógica. Charles, tenemos que mantenerlo simple, ¿de acuerdo? La razón por la que gano tanto dinero es porque puedo simplificarlo hasta que puedo entenderlo. Pero la razón por la que os llamo es porque a veces sabéis demasiado. Simplemente manténlo simple. Ya sabes cómo mi planificador financiero me dijo que los bonos eran seguros. Y dije, voy a encontrar a alguien más, porque entiendo el riesgo de contraparte. Porque yo era uno de los pocos tipos volando estas cosas detrás de las líneas enemigas, buscando esto. Entiendo estas cosas. Vamos a mantenerlo simple, ¿de acuerdo? Dana, ¿qué tan seguros son nuestros bonos en comparación con una moneda de oro? Bueno, la moneda de oro ofrece mucha más seguridad en un entorno de tipos de interés que cambia rápidamente. Y hemos visto que, obviamente, con el fracaso, pero Dana, no es la tasa de interés. Cierto, es la deuda. Simplemente crean más deuda porque, un momento, es el ABC de las finanzas. Un bono es deuda. Y Estados Unidos es ahora la mayor nación deudora del mundo. ¿Y tú vas a comprar un bono? ¿Estás loco? Pero todo es deuda, ya sea un billete de $1, un instrumento de deuda, ya sea un bono, es un instrumento de deuda, una letra del tesoro es un instrumento de deuda. Lo único que no es un instrumento de deuda son las monedas de oro que tienes y las monedas de plata que tienes. Las tienes fuera del sistema, está fuera del radar. Eso es un activo de nivel 1 del que hablábamos antes. Gracias, eso es lo que quiero que la gente entienda. A veces tengo que acudir a vosotros y sacar mi diccionario. Y ya sabes, si lees este libro de aquí y lees este libro de aquí, Grunge, los maestros de escuela son cómplices. Por eso dicen deberíamos pagar impuestos. Cuando América se fundó como una nación libre de deudas, quiero decir libre de impuestos, y nuestro dólar se convirtió en deuda en el 71. Al igual que la guerra revolucionaria fue todo acerca de los impuestos. Querían poner un impuesto del 2% sobre el té y dijimos, no, ¿qué va? Dana. Robert, hace un año me enviaste uno de los textos más sencillos que me han roto la cabeza. El sistema no solo está en bancarrota, está corrompido. Y me hiciste repensar sobre todo lo que he tenido arraigado en mi mente durante 40 años de educación, negocios y programación por parte del sistema. Ahora bien, pude ver la deuda pasar de 5 billones de dólares en 1995. Tardamos 200 años en acumularlo. Ahora estamos 6 veces más arriba, más de 33 billones de dólares en deuda. El valor del oro se multiplica casi la misma cantidad de 3 a 4 dólares la onza a $2,000 la onza durante este periodo de tiempo. No es que el oro esté ganando a los dólares y por eso el dólar esté perdiendo poder adquisitivo. Como he dicho, manténlo simple, por favor, ¿de acuerdo? Tenemos 3 programas más, puedes decirle esto a tus clientes. Pero el sistema está en bancarrota y es corrupto, tienes razón sobre eso. Esta es mi pregunta para el episodio 2. ¿Cuál es el destino del dólar estadounidense? Y seguimos imprimiendo dinero. Charles, ¿podemos seguir imprimiendo dinero? Bueno, pueden intentarlo, pero siempre termina muy mal. Y termina mal para la gente que tiene su dinero en dólares americanos y en activos de papel. Simplemente maldito sí o no. Es decir, tengo algo que hablar con estos tipos. Ellos llaman a mis hermanos y hermanas. ¡Oh, guardamos esto!
me limpio el culo con ello. Esa es la diferencia. En el 64 empecé a guardar estas cosas que me diste. $0.50 porque no había cobre en él. Es así de simple. Veréis, tenemos que mantenerlo simple, chicos. La gente está ahorrando dinero, están trabajando por dinero. Piensan que sus trabajos son un activo. Piensan que su casa es un activo. Y no sé si Andy lo has visto, pero hay un gran reportaje sobre los condominios de Florida cayendo por culpa de los seguros. Los bienes raíces no son seguros. Sí, no lo vi. Creo que hay una manera de mantenerlo muy simple para que la gente lo entienda. La deuda nacional está creciendo tan rápidamente que nuestro propio gobierno, la Oficina Presupuestaria del Congreso, ha dicho que para el 2031, que está a 7 años de distancia, los intereses de la deuda más los gastos obligatorios de derechos como la seguridad social consumirán el 100% de los ingresos fiscales federales en 7 años. ¿Qué significa eso? Significa que todo el presupuesto discrecional de Estados Unidos, incluido el militar, tendrá que ser prestado. Entonces, ¿cómo vamos a ser la superpotencia dominante política y militarmente si tenemos que pedir dinero prestado, incluso para financiar nuestro ejército en 7 años? Amén. La respuesta es no, no se puede continuar por este camino. Bueno, volviendo a tu pregunta sobre si podemos seguir imprimiendo dinero, la respuesta es absolutamente no. Incluso Alan Greenspan, el corrupto presidente de la Fed, dijo que todo el dinero fiduciario vuelve al oro. Sí. Así que haz las cuentas, en el precio del oro a $2,000 frente a $20 en 1930, estamos operando en $1 de un céntimo de dólar. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Entonces, Dana, ¿qué pasó en 1933? Hicimos ilegal poseer oro en los Estados Unidos. En 1935 confiscamos el oro. En 1933 lo sacamos del sistema monetario y el resto del mundo seguía el ejemplo, lo que permitió a los políticos por primera vez imprimir más dinero del que teníamos en oro y moneda. Ahí es donde realmente comenzó la raíz del problema. Entonces es por eso que mucha gente corre hacia ti. Porque no hay ningún tipo de regla que dice que si es anterior a 1933 no puede ser confiscado. Las monedas de colección, las del 15% o más sobre su valor en oro, no fueron confiscadas en su momento. La mayoría no tenían valor de colección en ese entonces, pero hoy muchas sí. Vendemos muchas monedas de oro de $20 anteriores a 1933, como las que Jim mencionaba en la primera parte. Ese es el resultado porque teóricamente están exentas de una futura confiscación. Agradezco a Charles y Jim que me hayan dado estos medios dólares de aquí. Se los doy a todos mis amigos porque es pre-64. La fecha significa mucho en la historia. Y Andy me dio una de estas cosas de 1933. Eso es de lo que estoy hablando. Lo compro a estos tipos. No estoy diciendo que deberías. No te estoy recomendando que compres oro o plata. Pero le compro a estos tipos porque no son pequeños apiladores de plata. Estos tipos conocen la historia de cómo hemos sido jodidos por nuestro propio gobierno durante todos estos años. Creo que hay una buena oportunidad como nunca antes de que un presidente, no creo que vaya a ser Trump, pero podría haber un futuro presidente que dijese, ¿sabéis qué? Creemos que la gente no debe poseer oro, al igual que lo hicieron en 1933. Porque si estás trabajando para esta basura de aquí llamada papel, estás a punto de ser aniquilado porque esto no tiene ningún valor. Esto ni siquiera vale como papel higiénico porque es demasiado pequeño. Esto sucede porque la mayoría de la gente ha sido condicionada a trabajar por esto de aquí. ¿Por qué el oro como dinero? Todos diremos lo mismo, el oro no tiene riesgo de contraparte. Es la forma más confiable y antigua de transferencia de valor. Eso lo sabe el hombre, se remonta a la antigüedad. Hagamos esta pregunta. Contraparte significa esto. Si le prestas $100 a tu cuñado, ¿cuál es la probabilidad de recuperarlos? 0. Eso es contraparte, así que cuando alguien dice contraparte, cuando se trabaja para estas cosas de aquí, ¿cuáles son tus posibilidades de conseguir su valor de vuelta? Dana, ¿cuánto valor ha perdido esto en 100 años? Casi todo su poder adquisitivo a excepción de un par de peniques de poder adquisitivo real en comparación con los bienes y servicios de hace 100 años. ¿Confías en tu tío Sam? No. ¿Confías en el gobierno? No. Jim, ¿confíais en el gobierno? Absolutamente no. Andy. No. Charles. No, por supuesto que no, ni en otra vida. ¿Por eso es importante el oro?
Sabes, me asombra, Robert. ¿Cuántas veces los seres humanos tienen que pasar por la misma experiencia? Han sido estafados desde la gran estafa de China. Han sido estafadores en Grecia, han sido estafados a lo largo de los años, por miles de años por estos esquemas de dinero falso, dinero de plomo, dinero sin valor, dinero de madera, dinero de corteza, papel, moneda, dinero digital. Han sido estafados por ello todo el tiempo. Y por supuesto, cuando el juego se acabe, eventualmente cuando la gente despierte, cuando empiecen a pensar, oh, esto es basura y esto es real, esto es falso y esto es real. Cuando se despierten volverán al oro y a la plata, y ahí es más o menos donde estamos ahora. Tenemos mucho despertar por delante, pero el juego para esta moneda fraudulenta ha terminado. Esta es una pregunta aún más difícil. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que el oro ha sido dinero durante 5000 años. ¿Cómo las antiguas generaciones sabían que era dinero? Cuando empecé en el negocio escuché que el dinero, la definición de dinero es muy simple. Algo de valor, que se utiliza como medio de intercambio. Y eso lo descubrieron hace 5000 años y se mantuvo. El oro es muy raro. Tiene muchos usos. Pero, ¿cómo lo descubrieron? Jim, esa es mi pregunta. Bueno, creo que simplemente lo descubrieron, dijeron, bueno, hay un montón de rocas por ahí, así que no vamos a usar rocas como dinero. Hay un montón de otros elementos por ahí que son abundantes. El oro era algo muy difícil de encontrar y tiene un montón de usos. Jim, he escalado esas rocas. Recuerdo que estaba en las montañas de Perú y había un montón de pequeños agujeros subiendo por la ladera de una montaña. Y me quedé allí diciendo, ¿qué es eso? El tipo me dijo, esa es la vena. Y esto lo hicieron los incas en Perú. ¿Cómo lo sabían? Dana, ¿cómo sabían que era oro? ¿Cómo sabían que era valioso? Bueno, en primer lugar, el oro es escaso, es impermeable, así que no reaccionará a los elementos, sobrevivirá y es maleable, así que podían convertirlo en algo que fuera útil, como monedas. Esos son los tres atributos: escasez, impermeabilidad a los elementos y la maleabilidad. Eso es lo que hizo del oro la principal elección para la moneda de comercio real en la existencia temprana del hombre. Andy, ¿por qué el oro? ¿Cómo es que estos antiguos, quiero decir, somos jóvenes comparados con ellos? Pero cuando me paré en la cima de aquella montaña, mirando el serpento subiendo por la montaña, dije, ¿cómo lo sabían? Eso pasó hace 7000 años. Perforaron agujeros. No sé quién fue el primero que se dio cuenta de ello, pero puedo decirte que Aristóteles define el dinero sólido como lo ha dicho Dana: durabilidad, portabilidad, divisibilidad y valor intrínseco. Y si piensas en ello, no puedes usar cosas que son demasiado pesadas por la portabilidad. No se puede utilizar conchas o sal por la durabilidad. Tienes que ser capaz de romperlo en pedazos pequeños para la divisibilidad. Y el valor intrínseco, no puedes estar en todas partes, tiene que ser escaso. Esas son las cosas que Aristóteles dijo que era dinero. Y si miras al oro en esa línea, bajo esa luz, seguro que tiene sentido. Charles, ¿cómo lo sabían los antiguos? Bueno, de esto es que ningún gobierno instituyó el gobierno de arriba hacia abajo. No vino de una junta de, ya sabes, doctorados, simplemente surgió orgánicamente. La gente reconoció el encanto del oro. Querían oro. Tuviste la opción entre el comercio de una vaca y el comercio de oro. ¿Cómo se divide la vaca lechera? Si divides la vaca lechera, pierde valor rápidamente. Han hablado de las cualidades del oro, la divisibilidad y la durabilidad, y así sucesivamente. Y simplemente surgió orgánicamente en la experiencia humana. No fue un edicto, no fue una ley aprobada por algún rey o soberano o iglesia o gobierno. Fue simplemente la naturaleza de la gente de, nos gustan estas cosas. Déjame decirte algo que escuché. Estaba en Fiji hablando con un gurú americano. Había un blanco hindú, un tipo blanco que era un gurú indio. Salió en el anuncio de Apple, puede que recordéis, hace unos años salían un montón de estos tipos blancos, vestidos como gurús indios, hindúes, y tenían iconos sagrados en un ordenador Apple. Así que conocí a aquel tipo. Él estaba recubierto de oro. Tuve que preguntarle si era un tipo espiritual, porque muchos americanos, especialmente cristianos, piensan que el dinero es la raíz de todo mal. Bueno, este hindú definitivamente no creía en eso. Se sentó allí, un tipo blanco con una larga barba blanca, ropas blancas, oro goteando de ellas. Les dije, «Hey, gurú». Gurudeva era su nombre. ¿Cómo es que tienes tanto oro puesto? En la religión cristiana serías un hereje.
El tipo empezó a descojonarse, me miró y me dijo, ¿por qué no tengo límites? Decía, porque el oro son las lágrimas de Dios. ¿Y yo qué? Esto es una historia real, chicos. Pero si el gurú había dicho eso y estaba lleno de oro, además de defenderlo, el oro atraerá la riqueza. En lo espiritual, en el lado de Dios, no soy realmente religioso, pero el oro atraía la riqueza. Dijo, porque yo estaba en quiebra en aquel momento. Me dijo, mira, si quieres $1000 al mes, mantén 1000 en tu casa. El oro atraerá $1000. Así que con eso, Kim y yo nos pusimos a gastar a lo grande, comprando todo el oro que pudimos, almacenándolo, escondiéndolo lejos de nuestra casa. Y efectivamente nuestra riqueza subió. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.